Regresamos nuevamente aquí en Contexto, abriendo la conversación. Estamos conversando con el gerente del Centro Histórico de Morelia, Gaspar Hernández Razo. Ahorita mencionabas, digamos, parte justamente de estos retos que enfrenta el centro y sobre todo pues, la falta de recursos con la que tienen que estar operando para darle mantenimiento, el mantenimiento mínimo necesario a toda esta zona de la ciudad que es el centro histórico. Otra parte también que se nos está pasando como parte, digamos, de este rescate y mantenimiento del primer cuadro de la ciudad, ha sido estos programas de ir peatonalizando las zonas, ¿no? Sí. Hay proyectos de ampliar estas zonas, de disminuir, digamos, el tráfico vehicular y ampliar zonas peatonales. Híjole. En el 2017 fue cuando se ejecutó el tema de peatonalización y fueron 5 calles, si no más recuerdo, que fue Benito Juárez, que es la que tiene un remate frontal de nuestra catedral, que fue la semimixta o mixta, que fue Zaragoza, Miguel Bernal Jiménez, Eduardo Ruiz, que es una parte de ensanchamiento de banqueta, pero que se buscaba esa parte, y Nigromante, que también tiene un remate visual hacia el conservatorio, el templo de las Rosas. Entonces, allí justo es cuando nos llegaban 10 millones de pesos anuales. Ahora, sin recurso, yo veo muy difícil que podamos continuar con la peatonalización, que sería increíble, o sea, hay muchos ciudadanos que les encantaría, bueno, es lo que me comentan, digo, a lo mejor sería una locura, ¿no? Pero pues que quieren que esté peatonalizado desde las Tarascas hasta justo la catedral o hasta el Templo de la Merced, y que siempre sea un paso peatonal al estilo de las Ramblas de Barcelona, unas cosas así, ¿no? Pero pues esto es complicado, no es algo sencillo, se requiere pues de pues se tiene que ver el tema del transporte público, el vehicular, que haya estacionamientos, o sea, implica muchas cosas y muchísimos recursos. Iba a ese tema justamente. Varios de los problemas que has puesto sobre la mesa, uno de ellos que faltaría analizar es la parte pues de la cantidad de automóviles que circulan por el centro histórico. Así es. No sé cuántas rutas también confluyen justamente en esta zona de la ciudad. ¿En este tema se ha hecho algo, se puede hacer algo para tratar de descongestionar el centro? Híjole, eso ya tiene que ver más con la concientización, con la sensibilización, con la cultura de todos los que arribamos. Yo el último dato que tengo, siempre arribamos o cruzamos o algo por el centro histórico diariamente 50,000 personas. Somos un mundo de personas que cruzamos o tenemos que pararnos a algo, ¿no? Porque hay mucho equipamiento urbano en el centro histórico, hay prepas, hay secundarias, primarias, kinder, hay muchísimas cosas por las que tenemos que ingresar y pues obviamente oficinas de gobierno y cosas así. Entonces, híjole, la verdad es que sí tendría que ver mucho con la conciencia, con un proyecto que tendría que venir de la ciudadanía como para enmarcar nuestra zona de monumentos y decir, pues hasta tal lugar tienes para que te estaciones en vehículo, porque ya de ahí en adelante pues tendrá que ser a través de un scooter, de una bicicleta, pero pues tiene que tener, los hoteles pues tienen que tener proveedores, entonces se tiene que regular, organizar. Es un tema sumamente complejo, pero pues los ejemplos que tienen ese tipo de partes peatonales generalmente es en Europa, pero digo, un ejemplo en México pues es la Avenida Madero de Ciudad de México, no me acuerdo cuántos metros son, pero está enorme y es totalmente peatonal y se disfruta muchísimo caminar la Avenida Madero en Ciudad de México, porque pues prácticamente del Zócalo llegamos al Palacio de Bellas Artes o a la Torre Latinoamericana, entonces pues una distancia considerable. No hay lugar para tanto vehículo, no solamente para transitar en el centro, sino para estacionarse. Ni el número de estacionamientos es suficiente, ni el número de, digamos, de espacio calle, ¿verdad? Así es muy complicado. Tendríamos que ver la forma de encontrar proyectos que sean viables. Hay un tema hay un proyecto de hace muchos años que quieren hacer un estacionamiento bajo Plaza Valladolid. Pues sería algo viable, pero a la vez inviable, porque pues parece que todavía por ahí hay los famosos túneles, entonces tendría que ser una profundidad todavía mucho más abajo de donde están los túneles, y entonces
es cuidar el patrimonio de verdad son muchas cosas que se tendrían que cuadrar y embonar para lograr ese tipo de proyectos. Son proyectos carísimos, ¿no? Sí, son muchísimos millones de pesos. Mencionaste un tema, quería tocarlo un poquito más adelante, pero bueno, ya mencionaste la palabra túnel, ¿no? Y aquí en Morelia siempre ha sido todo un tema, ¿no? Sí, claro. Se había prometido por parte del gobierno del estado desde hace un año que se iban a dar resultados de las investigaciones y de los trabajos que se están realizando allá, digamos, una parte ahí de Palacio de Gobierno, en donde habían descubierto unos sótanos, unas oquedades, no sé, me parece, no sé si todavía los puede llamar túneles, ahorita nos lo platicarás tú mejor. Sí, claro. ¿Qué pasó con ese proyecto? Se nos va a acabar el gobierno y todavía no dice nada. Yo también me pregunto lo mismo, pero sé por qué no ha sido fácil avanzar, porque sé que son proyectos muy complicados. El de ellos puede ser muy viable porque prácticamente es abajo de Palacio de Gobierno. O sea, no se sale de ahí, prácticamente llega a las oficinas del Festival de Cine, entonces pues no se le ve problema. No es un túnel, es un pasaje. Hay algunos pasajes por ahí, sí, claro. Pero realmente, por ejemplo, digo algo que sí es importante que conozcan todos, hicimos el estudio más grande de la historia de nuestra ciudad en el 2017. Hicimos un estudio de prospección subterránea con tomografía de resistividad eléctrica, gravimetría, sísmica, y esto nos llevó a un montón de sorpresas. Primero descubrimos la antigua cripta, la cripta antigua de la catedral. Y ahí la vimos y no sabíamos que realmente existía. Todo el mundo conocía la nueva, o al menos a la luz pública. Encontramos 3 oquedades en lo que es el atrio de nuestra catedral y se ve claramente como que uno apunta a Palacio de Gobierno, otro ahí a un hotel y otro más hacia la izquierda. Entonces son oquedades que tienen aproximadamente un diámetro de 6 metros. O sea que como drenaje sería mucho. Es lo que los historiadores tienen ahí sus cosas, ¿no? Todo el mundo pensamos que los túneles son atarjeas que transportaban agua de lo que llevaba el acueducto y se distribuía a las propiedades de las personas adineradas y llegaban a sus sótanos. El agua la tenían en su sótano. Y los que no, tenían que ir a las fuentes, a las pilas, transportar el agua y continuar. Pero yo creo que sí era el sistema hidráulico antiguo a través de atarjeas y que en algún momento de la historia de nuestro país pues, se usaron como túneles porque hay un montón de túneles por todos lados. En el centro histórico hay túneles que conectan a todos lados. Eso es lo que te iba a preguntar. De repente tú ves, por ejemplo, algunas casas que están allí en la calzada Fray Antonio San Miguel y dicen, bueno, tenemos ahí una especie como de bajada, ¿no? a algún túnel o algún sótano. Vas a media Madero, ahí donde venden dulces, también dicen, bueno, tenemos una parte. Hay una por el mercado de San Agustín, que es una cafetería, me parece, en estos momentos, que también tienen un cuadrito donde dice, vamos a bajar. Entonces, de repente, por varias zonas, no solamente por digamos, por el primer cuadro, hay estas como bajadas, pero ¿son túneles o simplemente son bajadas a sótanos, por ejemplo, ¿no? Esa es precisamente la disyuntiva que hay entre los historiadores y los mismos estudios, ¿no? ¿Cómo podemos imaginarnos que hay túneles que están bajo todas las casas, o no todas, sino sobre algunas casas o casonas más bien, y todo se supone que precisamente eran esas atarjeas del agua que llegaba del acueducto y se distribuía a esas casas, y por eso todas están bajando y porque ahí tenían como su cisterna, ¿no? Por llamarlo así. Y entonces, pues, llegaban a esas cisternas y llenaba otras cisternas y así, ¿no? Pero pues ya en 1910 fue cuando dejó de funcionar el acueducto. Entonces, pues quedaron, digo, si ahorita caminan el que hay, por ejemplo, abajo de San José, que es de la Escuela Pascual Ortiz Rubio, que es la Prepa 2, y baja uno por el mismo iglesia de San José y llega uno hasta donde están los árboles, que es la Plaza Reforma o Plaza San José, ya no hay paso, pero está lleno de agua, porque naturalmente ahí cruzaba el agua. Entonces, ahí es la teoría de que sí era para distribuir el agua, pero ya cuando dejó de funcionar, pues entonces los empezaron a usar después de 1910, o a lo mejor durante la Revolución, o en la época cristera, o no sabemos qué fue lo que pasó, a lo mejor desde antes de la fundación de nuestra ciudad, no sabemos qué es.
realmente lo que pasó, pero se usaron como pasadizos, ¿no? Para cruzar, y hay anécdotas, hay historias. Entonces seguimos esperando los resultados de estos claro. trabajos. Vamos a hacer una última pausa y regresamos.